Perfecto, muy buenas tardes. Bienvenidos a la conferencia que vamos a tener este día. Damos un caluroso aplauso y un caluroso también recibimiento a Cristian Rodrigo Iturralde. La verdad es que es un privilegio tenerte con nosotros. A quienes hemos tenido la oportunidad de seguir tu trabajo en redes, a través de tus videos en YouTube, de tus libros, la verdad es que vale muchísimo la pena esta conferencia. Ojalá podamos hacer que más gente se acerque a escuchar a Cristian. Tiene mucho que platicarnos, tiene muy buenas fuentes y bueno, lo importante es estar del lado de la verdad. Y Cristian nos viene hoy a platicar una parte de esa verdad que de pronto nos cuentan cosas que no son, ¿no? O que nos han formado en ideas equivocadas y empezamos a tener aversión a ciertos temas, como en este caso la hispanidad, y realmente hay mucho que agradecer y hay mucho que valorar de esa cultura hispana que nos formó. Si bien no fue perfecta, nos hizo lo que somos ahora. Pero bueno, el experto en este tema es Cristian. Bienvenido y este es tu auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias por acercarse. Básicamente este bloque, aquí voy a intentar yo abordar dos cuestiones que creo fundamentales, que son referentes a la Inquisición y a 1492, pero previamente quiero hacer una pequeña introducción. Creo que es claro que ante todo estos embates, ataques contra el cristianismo, contra la civilización occidental, pueden resumirse en un ataque contra la identidad del ser humano, contra su identidad tanto religiosa, ontológica, su identidad patriótica, su identidad cultural y también incluso, absurdamente, contra su propia identidad biológica. Ahora bien, ¿qué papel juega realmente la identidad en esta batalla, en esta guerra que estamos librando contra los enemigos de nuestra civilización? Yo me hacía varias preguntas en torno a esto, en torno a intentar de algún modo conocer cuáles podían ser o qué elementos de la historia, qué experiencias de la historia podríamos tomar para restaurar nuestra querida cultura, civilización cristiana. Y hay unos autores especializados, enmarcados dentro de lo que puede entenderse como filosofía de la historia, y estos autores se dedicaron a estudiar minuciosamente todas las grandes culturas a través de la historia, no necesariamente cristianas. Algunos de estos hombres que tal vez ustedes conozcan, que recomiendo por lo menos leer sus tesis principales, son desde Oswald Spengler, Arnold Toynbee, Will Durant, el propio Christopher Dawson, que creo yo que ha sido el filósofo e historiador por excelencia, tal vez del siglo pasado, para nuestra querida Iglesia. Pero lo que a mí me interesaba saber de estos descubrimientos que hicieron estos hombres analizando esas culturas era ver si en la historia o en las culturas entendidas de un modo cíclico, es decir, ellos entendían básicamente que cada cultura pasa básicamente por 4 fases, una de nacimiento, una de desarrollo, otra de florecimiento, prosperidad y finalmente una fase, un proceso de disolución, destrucción, decadencia. Y lo interesante acá es que había varios patrones que se repetían y se repitieron en todas las grandes culturas históricas. Entonces yo quería saber qué patrones, qué actitudes, qué valores estaban asociados al periodo de florecimiento de estas grandes culturas y cuáles, por el contrario, estaban vinculados a su etapa de destrucción. Y bien, si uno empieza a estudiar, repito, estas grandes civilizaciones, va a ver que las culturas que lograron imponerse, que lograron de algún modo influir,
en el resto del orbe, fueron culturas que tenían un gran respeto, apego por su propia cultura, por sus propios valores, que enaltecían su propia identidad, pero fundamentalmente que sentían un respeto irrestricto hacia la religión. Esto incluso, repito, en culturas no necesariamente cristianas, porque creo que hay un gran equívoco moderno, deliberado, que pretende de algún modo afirmar que la cultura es algo completamente despojado de todo elemento metafísico, de todo elemento espiritual, de toda religión. Y si uno revisara la etimología, por ejemplo, de la palabra cultura, va a ver que existe una triple acepción, las primeras dos más conocidas, es decir, cultura como cultivo interior y como cultivo exterior, es decir, de nuestra relación con los demás, con las cosas, pero fundamentalmente existe una tercera acepción, una tercera dimensión, que es la objetivamente superior, más importante, que es el cultivo vertical, el culto hacia lo superior, hacia lo trascendente, hacia lo espiritual. Y así entendían la cultura las grandes civilizaciones. Eran civilizaciones, por ejemplo, que tenían muy claro que la libertad tenía cierta y tiene ciertas limitaciones, que la libertad, por ejemplo, no es como hoy, básicamente, que se pretende que libertad es hacer lo que a uno se le dé la gana, sino que, como decía Aristóteles, y luego Santo Tomás, por supuesto, en esta línea va a estar de acuerdo, que libertad es la preferencia reflexiva de lo mejor. Creo que es una magnífica síntesis en este sentido, es decir, que no cualquier cosa es libertad. ¿Y qué es lo mejor? Bueno, lo mejor es el bien, lo mejor es la virtud. Entendían ellos que la libertad debía ser utilizada o debía ser el vehículo para que aquí, en esta vida terrenal, uno pudiera lograr la felicidad. Pero ojo, la felicidad entendida, como decía Santo Tomás, la felicidad es o debe ser el perfeccionamiento de la virtud, es decir, perfeccionarnos nosotros en la virtud, hacer el bien común. Esto era felicidad y esto fue felicidad para los clásicos e incluso para las culturas que lograron, en este sentido, prosperar. Y es interesante saber esto porque nos va dando de algún modo herramientas, la clave para saber cómo, qué tenemos que hacer para poder rescatar nuestra civilización. Y vamos a ver, por ejemplo, que estos hombres van a ver claramente que todas las civilizaciones históricas que ingresaron en esa fase de decadencia sucede porque se está viviendo, se vive un proceso de desacralización. ¿Qué quiere decir? Que esas culturas que están a punto de destruirse, como la actual, son culturas que rechazan tajantemente la religión o mismo la subestiman, comienzan a rechazar su propia identidad, su propia cultura. Es lo que sucede hoy con nuestra civilización occidental cristiana. Nosotros rechazamos nuestro mismo ser, rechazamos aquellos valores que en algún momento nos hicieron grandes. Por eso bien decía, por ejemplo, Arnold Toynbee, que casi toda civilización muere por suicidio. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesita una cultura o una civilización necesariamente de una invasión externa, de motivos exógenos, para poder desaparecer, sino que existe previamente un proceso de descomposición moral interno. Es lo que está sucediendo hoy en día. Hay una gran película que yo recomiendo siempre, pero probablemente muchos de ustedes estén familiarizados con ella, se llama Apocalipto, del gran director Mel Gibson. Hay una imagen reflejada al final, hay una escena muy representativa. Van llegando las calaveras aquí a las embarcaciones, ¿no? Aquí al continente, en ese estado caótico que estaba viviendo el continente. Y la frase dice, ningún pueblo es conquistado por fuera hasta que previamente no ha sido destruido por dentro. Esto es la clave para poder saber qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que recuperar nuestra identidad. Y aparte, creo que si acaso existe un ejemplo paradigmático que da sustento empírico a todo esto que estoy diciendo, es el caso del Imperio Romano. El gran y milenario Imperio Romano, que no cae, no es destruido, no es conquistado por las tribus bárbaras que simplemente entran por la fuerza. Porque aquella época tardía,
del imperio, se vivía allí, y en esto concuerdan todos los historiadores especialistas de estos tiempos, que se había perdido la virtud romana, se había perdido todo concepto moral, todo apego hacia las deidades, hacia la religión, y se había ya comenzado o estaba comenzando a proliferar un hedonismo en todas las clases sociales. Entonces, evidentemente, esa Roma estaba podrida por dentro y por eso pudo ser destruida y conquistada. Entonces, me parece que estos ejemplos, así a modo de introducción, es importante para que veamos cuál es el valor fundamental que tiene la identidad. Por eso no es casualidad que por todos los frentes quieran hacernos primero sentir culpables de todas las esferas de nuestra identidad, pero especialmente lo más sustancial, que es el cristianismo, el catolicismo y nuestra afiliación hispana para nosotros, los americanos. La historia, contrariamente a lo que a priori muchas personas podrían pensar, yo era una de ellas. Yo, en este sentido, tengo que reconocer que fui un pésimo estudiante, siempre odié la historia, pero me di cuenta después, cada vez que yo le decía a alguien que era católico, con lo primero que me salían para intentar correrme, era que era malvada y sádica, Inquisición, torturó y ejecutó, y que las cruzadas criminales. Y bueno, entonces me fui dando cuenta que yo, si bien yo intuía que había malicia, que había juicios a priorísticos en esas aserciones, yo necesitaba tener los elementos para poder defenderlos. Pues como digo siempre, si difaman a nuestra madre, a cualquiera de nosotros, a nuestra madre biológica, me parece que todos saldríamos inmediatamente a defender su fama, su honor. Entonces, ¿cómo puede ser que si difaman y acusan a nuestra madre iglesia, no salgamos inmediatamente a intentar revisar los hechos y a defenderla, ¿verdad? Entonces, la historia tiene, a veces los jóvenes no lo ven, y a veces queda la historia, el ámbito de la historia, reducido, digamos, a un rincón en esta batalla cultural. Y la historia no es mera cronología de hechos, ¿verdad? No son meras anécdotas, sino que vamos a ver que la historia tiene una utilidad práctica en esta batalla cultural. Sabemos que la historia tiene una función pedagógica, formadora. No solo nos hace conocer nuestra propia identidad, que es la que pretenden ocultar, sino que fíjense que ya los propios clásicos formaban a los niños en las gestas patrióticas, en las gestas divinas, para de ese modo poder formar sujetos ciudadanos virtuosos. El propio Cicerón, por ejemplo, hablaba de la historia como maestra de la vida, Cervantes de la historia como maestra de la verdad, e incluso se anima, por boca del Quijote, a decir que los historiadores que de mentiras se valen deben ser quemados como aquel que hace moneda falsa. ¿Por qué? Porque Cervantes conoce los efectos negativos que tiene un relato histórico falseado en el hombre y en la sociedad. Yo siempre cuento la misma vivencia, ¿no? Que probablemente algunos de ustedes también la hayan experimentado. Un amigo mío, bueno, de hace varios años, él muy católico, practicante, y yo veía cómo poco a poco su fe se iba debilitando, y un día le pregunto, ¿por qué, digamos, ya no estás yendo más a misa, ya no te gusta proclamarte, digamos, manifestarte públicamente como católico? Y lo que él me dijo, yo tenía confianza con él, me dice, mirá, Cristian, yo estuve leyendo sobre historia y la Iglesia Católica se dedicó básicamente a ejecutar gente con los cruzados, a torturar gente con la Inquisición, a cometer un genocidio en América por medio de los españoles y de los frailes. Entonces acá vemos que un mal libro de historia puede realmente destruirnos, porque nos avergüenza nuestra propia identidad. ¿Cómo yo voy a ser parte de una institución que cometió tales abusos e injusticias? Por eso es importantísimo que los propios católicos, por lo menos en algunas cuestiones específicas, sepamos la verdad. Entonces vemos que la historia tiene un papel fundamental a este respecto. Pero bien, terminado ya este introito, prolegómeno a la cuestión, yendo al asunto de lleno, creo que todos vamos a estar de acuerdo que si existen dos hechos históricos mediante los cuales han intentado criminalizar a nuestra Santa Iglesia,
son particularmente dos. Uno es la Inquisición y otro es la conquista de América. Voy a intentar ser sucinto. En este caso, probablemente haya algunas cuestiones que deje de lado, pero que pueden luego a través de las preguntas ustedes evacuar ahí sus inquietudes. Bueno, siendo así lo más didáctico posible, manejo básicamente dos tesis con respecto a la Inquisición que no han podido ser y no van a poder ser refutadas. Tesis número 1, la Inquisición fue el tribunal más justo de la historia. Tesis número 2, la Inquisición fue un tribunal de misericordia. Pero previo a pasar ya a justificar estas afirmaciones, siempre me gusta, digamos, decir dos o tres cositas, especialmente para los católicos, con respecto a estos asuntos tan sensibles, tan malversados, tan manipulados. Porque lamentablemente hay muchos católicos, diría yo la gran mayoría, que no leen los documentos pontificios y pretenden informarse a través de los medios de comunicación que son esencialmente anticristianos, más bien diría anticatólicos. Y muchos, yo me he cruzado con muchos católicos que me decían, no, pero la Iglesia pidió perdón por todo su pasado, la Iglesia rechazó y pidió perdón por la Inquisición, las cruzadas. Yo dije, ¿qué habrá de cierto en esto? Bueno, lógicamente esto es un absurdo, es una falsedad completa. El famoso documento del mea culpa de Juan Pablo II, quiero decir que la Iglesia siempre ha sido autocrítica, siempre. Y lo que el documento dice es que la Iglesia pide perdón por aquellos abusos o excesos que podrían haberse cometido en algún momento histórico por algún particular. Lo que es muy distinto, lógicamente, a decir que la Iglesia Católica rechaza su pasado y que incluso condenó in totum o condena in totum a una institución como la Inquisición, de la cual probablemente muchos no lo sepan, hubo grandes pontífices, grandes santos, grandes mártires que formaron parte del Tribunal de la Inquisición. Y Juan Pablo II lo sabía. Por eso Juan Pablo II habla laudatoriamente en favor de la Inquisición. El propio Benedicto XVI dice que la Inquisición fue un progreso. ¿Por qué? Porque desde entonces no podía condenarse a nadie sin juicio ni proceso. Una cuestión más con respecto a esto. En el año 1998, en Roma, con la ayuda del gran cardenal Echegaray, Juan Pablo II organiza un simposio, un congreso sobre la Inquisición para de una vez por todas esclarecer esta cuestión, pero especialmente a los propios católicos, que ya estaban perdiendo la fe por estos hechos históricos. Lo interesante acá, de este congreso tan desconocido lamentablemente, es que Juan Pablo II convoca especialistas, incluso de distintas religiones, tendencias políticas, etcétera, de un modo de asegurar frente al mundo cierta objetividad en las conclusiones. Estas conclusiones son publicadas 2 años después y son editadas por el sello Vaticano, ¿no? En el año 2000-2001. ¿Cuál es la conclusión básica? Un poco lo que ya les adelantaba. La Inquisición fue un tribunal justo, la Inquisición fue un tribunal de misericordia. Esto es importante que lo sepamos los católicos cuando alguien nos dice los papas pidieron perdón. Mentira. Juan Pablo II y Benedicto XVI hablaron muy bien y con motivos sobre la Inquisición. Y las conclusiones de este congreso son fundamentales, porque la Iglesia sí se ha expedido sobre este tema, a pesar de que lamentablemente estas son cuestiones completamente omitidas, especialmente en los últimos años. Bien, ¿por qué la Inquisición, digo, fue el tribunal más justo de la historia? Hay que hacer primero una aclaración en este sentido con respecto a la herejía, ¿no? Porque hoy si alguien escucha la palabra herejía, no le dice demasiado a nadie, incluso a muchos podrá, digamos, resultarle simpática, o algunos la van a vincular exclusivamente con la Iglesia Católica. Quiero decir 2 cosas con respecto a esto. Históricamente, todas las religiones y todos los estados consideraron a la herejía como el crimen más grave que una persona podía cometer.
Fíjense ustedes, por ejemplo, incluso desde la última etapa de los romanos, antes de Constantino, la herejía era considerada como un delito de lesa majestad. Quiere decir, era equiparable a que alguien atentara contra el propio rey, contra la propia autoridad suprema. El castigo para ese delito, para ese crimen, era la muerte. Los judíos, esto poca gente lo sabe, como ustedes saben, en general han vivido en comunidades en varios países, pagaban un tributo al rey en aquellos tiempos, pero ellos tenían permitido arbitrar sus propias normativas legislativas con sus ofensores religiosos. Los judíos ejecutaban a sus herejes, los judíos torturaban a sus herejes. Los protestantes, por supuesto que también, ni hablar los musulmanes. ¿Qué quiero decir con esto? Que la herejía fue considerada por absolutamente todos un peligro real, un peligro gravísimo. La gran diferencia que vamos a ver ahora es cómo la Iglesia combatió a los herejes, cómo la Iglesia combatió a la herejía. Vamos a ver acá en este sentido, la gran distancia, digamos, cómo la Iglesia combatió la herejía de un modo caritativo, de un modo incluso benigno. Y suele decirse a veces, o suele creerse, que básicamente, lo que nos dice esta literatura anticristiana, anticatólica, que básicamente el inquisidor no le gustaba la cara de uno y simplemente lo mandaba a quemar. Bien, lógicamente es muy distinta la realidad. Para que una persona pudiera ser procesada, existía una instancia preliminar. ¿Qué quiero decir? Debían recaer, supongamos que alguien me acusa a mí de hereje. No era fácil tener formalmente a alguien como hereje. Digo, en las regiones católicas donde había Inquisición, donde existían, vamos a ver más adelante, garantías procesales, inauditas para la época. Siglo XV. Recuerden que la Inquisición española nace en el siglo XV, fin del siglo XV. Bien, para que yo pueda ser procesado, tienen que recaer sobre mí entre 5 y 10 denuncias bien fundadas, donde conste nombre, apellido, ocupación de aquel que denuncia. Quiere decir que las denuncias anónimas no eran tomadas en cuenta. Ahora bien, si se veía que existían elementos en estas denuncias que podrían, digamos, dar origen a un proceso, o si había elementos suficientes, ahí se pasaba ya a la parte procesal. Apenas soy acusado, tengo derecho a 1 o 2 abogados. Existe, por ejemplo, la doble instancia, se pueden apelar las sentencias o los autos de prisión preventiva, etc. Se puede pedir la recusación del juez, es decir, que supongamos que el juez estuviera actuando de un modo negligente, desaprensivo, se puede pedir el cambio de juez. Y se ha dado lugar a esta petición muchas veces. El acusado, yo, puedo llamar en mi favor a cuantos testigos quisiese. Incluso la Inquisición costea el traslado de mis testigos. Yo puedo tener un testigo que vive a 2.000 kilómetros de distancia y la Inquisición costea el traslado para asegurar que yo pueda contar con todos los elementos necesarios para una defensa justa. Y una garantía muy interesante, que dependiendo del país se llama de un modo distinto, que es la tacha de testigos. Por ejemplo, yo soy acusado, me dan básicamente un lápiz y un papel, y yo anoto allí los nombres de mis enemigos manifiestos o de aquellos que yo creo que pueden llegar a querer perjudicarme. Todos esos nombres que yo anoto, esos testimonios, no pueden ser incorporados al proceso, ¿verdad? De modo que uno no pudiera ser, digamos, perjudicado por cuestiones ajenas a la causa. Hay toda una serie de garantías procesales que yo detallo bien en el libro, que eran inauditas para la época. Recordemos, a partir de finales del siglo XV. Ahora bien, por hacer el cuento corto, yo sé que esta parte procesal, como digo siempre, puede sonar un poco pesado o tediosa, pero es necesario porque no suele contarse esta parte. Como digo siempre, después hablamos de las brujas, Galileo, Juana de Arco y las cuestiones, si queremos, más polémicas o más conocidas, pero esta parte me parece fundamental, porque aparte sustenta esa primera tesis. Bueno, terminado el proceso, ojo, había procesos que podían durar 4 años. Esto demuestra a las claras que ninguna intención tenía la Inquisición ni la Iglesia Católica por condenar o tener a alguien como hereje.
Porque si algo distingue, y esto lo dicen los principales juristas, abogados estudiosos de la Inquisición, es que lo que distinguía especialmente a la justicia civil secular de la justicia inquisitorial era el estricto legalismo que tenían los inquisidores, la Iglesia Católica, donde se cumplían todas las formalidades del proceso. Muchas veces la justicia civil, lamentablemente, en este sentido, digamos, era algo tal vez desaprensiva. Bien, termina el proceso y hay que decidir si efectivamente es suficiente la evidencia recolectada para poder, digamos, afirmar si la persona es no culpable del delito que se le endilga. Hay una junta de 3 personas que van a decidir si soy o no culpable. Hay un inquisidor, es el inquisidor del distrito donde se cometió el delito. Hay un obispo o auxiliar del obispo. Y hay una persona de buena reputación del pueblo. Ahora bien, solo si el parecer de estos 3 jueces es unánime, puede procederse a dictar sentencia. Si solo uno de aquellos 2 opina en discordancia, es decir, opina distinto de los otros 2, yo automáticamente quedo liberado. El caso queda archivado. Muchas veces, si había muchos indicios de culpabilidad, soy liberado se llamaba sospecha o absolución de levi. Como que soy liberado, pero aún había quedado sobre mí alguna sospecha, pero yo terminaba liberado. Ahora bien, supongamos que los 3 jueces dicen, soy culpable, soy un hereje. Bueno, todo este caso, todo esto se envía a Madrid, donde existe una especie de Corte Suprema, que se llama Tribunal de la Suprema Inquisición, donde se revisa una vez más el proceso y debe ratificarse el veredicto. O sea, fíjense ustedes qué difícil era poder tener formalmente a alguien como hereje en las regiones católicas. Había todo un proceso. Pero supongamos que ratifica la decisión, yo soy un hereje. Y acá viene la parte que justifica por qué la Inquisición fue un tribunal de misericordia. Porque si yo me arrepiento en cualquier fase del proceso o aún conocida la sentencia, o sea, al final del proceso, si yo me arrepiento, automáticamente obtengo el perdón. Por eso digo, ¿de qué otro tribunal puede decirse lo mismo? Un ladrón roba, el asesino mata, pueden arrepentirse todo lo que quieran, pero van y cumplen, deben cumplir la pena estipulada por la ley. Ahora bien, si estas personas se arrepienten sinceramente, evitan cumplir justamente la pena máxima. Se les da a cambio algún ayuno, alguna peregrinación, pero no son condenados a muerte. Entonces, acá lo importante es que la Inquisición, recordemos que eran tiempos cristocéntricos, donde la fe era, digamos, el valor madre, el valor nodal, que, digamos, de algún modo orquestaba todo el resto de la sociedad, ¿no? De lo social, desde el rey hasta el último labrador, todos eran católicos practicantes. Y bien, nadie ponía en duda en aquellos tiempos la existencia del infierno o la necesidad de la salvación del alma, tenida por todos lógicamente, como debería ser, como el bien mayor en ese sentido. Lo que quería hacer la Inquisición era que esta persona pudiera primero, mediante ese arrepentimiento sincero, mediante ese perdón, purgar su alma, ¿verdad? Obtener el perdón. Pero a la vez, esa persona, el hereje, salvaba la vida física, porque no podía ser ejecutado por el Estado. Esto es muy interesante y esto hay que saberlo. Recordemos, por supuesto, que esto a veces se olvida. La Inquisición solo podía procesar a los bautizados católicos. Porque después escuchamos algún trasnochado diciendo que la Inquisición mató y procesó judíos, musulmanes, indígenas. Es una mentira absoluta. Solo podía proceder sobre los bautizados católicos. Aparte siempre tuvo la Iglesia Católica una política muy sabia, me parece, con respecto a los nuevos conversos, a quienes generalmente se les otorgaba un periodo de gracia de 40 años para poder aprender las verdades de la fe. Y en ese tiempo no podían ser procesados, porque podía suceder, por ejemplo, que un indígena se convertía al cristianismo, pero bueno, por desconocimiento de la fe,
podía cometer algún delito religioso de un modo involuntario, entonces la Iglesia contempla esto y les da ese periodo de gracia para que tengan un tiempo suficiente para aprender las verdades de la fe y no pueden ser procesados. Por eso repito, ni ningún indígena ni ningún judío fue jamás ni ejecutado ni torturado. Pero sobre todo, ni la Inquisición ni la Iglesia Católica jamás ejecutaron a una sola persona. Repito, quien estaba encargado de aplicar, digamos, las leyes, las hacía lógicamente el rey, eran del Estado. O sea, nada podía hacer la Iglesia para evitar que una persona fuera ejecutada. O sea, la Iglesia debía, como debe, obedecer las leyes de la nación en la que está inserta. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Entonces la Iglesia debe obedecer las leyes formal y legítimamente constituidas por cada Estado. Nada podía hacer la Iglesia, por ejemplo, si el Estado decía que para el hereje era pena de muerte. Pero por lo menos existía un entendimiento entre la Iglesia y el Estado y le decía, bueno, miren, si la persona se arrepiente sinceramente, usted, rey, también es católico, entonces si se arrepiente le vamos a dar una oportunidad más, ¿verdad? Porque queremos reencauzar a esa persona en la sociedad. Así que esto me parece que es muy importante saberlo. Vamos a ver algunas cuestiones así, medio misceláneas sobre la Inquisición y después al final podremos dejar lugar a algunas preguntas. Con respecto a los números, ¿no? Porque siempre se nos dice, o solemos creer que fueron millones o cientos de miles de personas ejecutadas por la Inquisición. Bien, yo he tenido la suerte de poder revisar in situ el acervo documental que está en Madrid, el Archivo Histórico Nacional, y en Francia, en la Biblioteca Nacional de Francia en París. Allí están básicamente reunidos la mayor cantidad de documentos a este respecto, porque si algo siempre hizo la Iglesia Católica y la Inquisición es actuar de frente, nunca actuó desde la clandestinidad. Por eso existe registro de cada proceso inquisitorial y de absolutamente todo, ¿verdad? Esto realmente es algo, me parece, que nos diferencia bastante de otras religiones que actuaban de un modo clandestino, ¿verdad? Como las matanzas y masacres de los ingleses, de Isabel, de Enrique VIII contra los católicos en la infame Torre de Londres. Bien, en base a todos los estudios existentes hasta la fecha, yo he estudiado mucho los simposios que se han hecho sobre la Inquisición desde el año 78, y se puede concluir de un modo categórico que en 350 años, es decir, desde 1478, inicio de la Inquisición, hasta 1830, fecha tentativa de disolución, se ejecutaron entre 3.000 y 5.000 personas. 3.000 y 5.000 personas en 350 años. Algunos autores elevan esa cifra a 10.000. Me parece que es una cifra muy distinta a la que usualmente escuchamos por parte de los enemigos de la Iglesia, lo cual es bastante curioso, por cierto, si uno ve que aquellos que acusan a nuestra Santa Iglesia, a España, son los mismos que celebran vivamente la Revolución Francesa, ¿verdad? Aquella revolución que se presentaba con banderas tan altruistas, simpáticas, buenistas, como libertad, fraternidad, igualdad, y sin embargo, pocos años después, cometen el primer gran genocidio moderno, que fue el aniquilamiento del pueblo de la Vendée, un pueblo de campesinos católicos franceses. Entre 500.000 y 1 millón de campesinos católicos franceses ejecutados por el gobierno revolucionario masónico, jacobino, de la Revolución Francesa. Entonces, cuando a veces la gente pretende, interesante, ¿no?, descalificarlo a uno con palabras como medievalista, oscurantista, que para mí, por supuesto, es un elogio. Yo amo el medioevo. Y sin embargo, no se dan cuenta que si uno hiciese una comparación, por ejemplo, entre las injusticias, guerras, ejecuciones cometidas, comparemos, en los sistemas teocéntricos, cristocéntricos, y los sistemas
después de la Revolución Francesa, en los sistemas modernos, antropocéntricos, anticristianos, vamos a ver que por alevosía se han cometido muchos mayores crímenes y genocidios en la época moderna que en la época cristocéntrica, donde imperaba realmente un sentido verdadero de justicia y se entendía bien el concepto de paz, que como bien dice San Agustín, es la tranquilidad en el orden, que nada tiene que ver con un pacifismo, donde uno debe ceder su propia identidad. Entonces, me parece que 3.000 y 5.000 personas ejecutadas, repito, por el Estado, no por la Inquisición o la Iglesia Católica, también es algo que debemos, en este sentido, saber. Porque también ha habido algunos que han dicho, bueno, pero eso es un eufemismo. La Iglesia Católica quiere lavarse las manos y decir que las ejecuciones fueron por el Estado, pero era la Iglesia, era la Inquisición la que, en definitiva, decía si una persona era o no hereje. Recordemos, la Inquisición, de un modo muy sencillo, todo lo que hacía la Inquisición era revisar la evidencia sobre determinado caso y, como grandes prestigiosos teólogos y juristas que eran, bueno, decidir si la persona era culpable o no. Eso era todo. Después pasaba a la órbita del Estado. Pero fíjense ustedes, ¿no?, qué desfachatez, ¿no?, de los acusadores modernos, porque fíjense, por ejemplo, creo que hay 1 o 2 estados de los Estados Unidos todavía tiene pena de muerte, me parece. Yo no estoy en contra de la pena de muerte en algunos casos, pero quiero decir lo siguiente. Por ejemplo, no sé, me imagino que el terrorismo. Hay el caso, supongamos una persona que asesinó a 200 personas, un terrorista, y que encima torturó a gente. Bueno, el juez estadounidense, eso me imagino que amerita pena capital, y el juez lo único que hace, el juez estadounidense, es ver la evidencia y decir, sí, efectivamente, esta persona cometió tales delitos, pero la pena la aplica el Estado. Y nadie se le ocurre decir que ese juez que revisó la evidencia y, digamos, dijo que la persona era culpable, tiene sangre en sus manos. No, el juez hizo su trabajo simplemente y después obedece las leyes. La Iglesia tenía que obedecer las leyes, pero así todo logró darle una oportunidad más al hereje. Por eso lo curioso es que los propios herejes deberían haber agradecido la existencia de la Inquisición, porque de no haber existido Inquisición, hubieran sido ejecutados sin más por la propia autoridad civil, donde no existían esta serie de garantías procesales o este legalismo hacia los procesos. Ni hablar por los protestantes. No existía proceso para los protestantes, era ejecución sistemática. Y esto lo reconocen los propios historiadores protestantes. Si yo por algo intento caracterizarme es por tener una gran variedad de citas. Yo, por ejemplo, en el libro de la Inquisición tengo más de 1000 citas, pero en su mayor parte provienen de gente no simpática hacia la Iglesia, incluso de enemigos de la Iglesia. Cito muchos, bueno, gente de todo tipo, pero ese reconocimiento nos sirve para, digamos, asegurar una mayor objetividad en este sentido. Pero hay tantas cosas que se dicen. Por ejemplo, diré 2 o 3 más para pasar al otro tema. Bueno, la cuestión de las brujas, por ejemplo, ¿no?, que suele decirse que la Inquisición quemó a todas las mujeres, a todas las brujas, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, vamos a ver nosotros que la cuestión de la brujería fue un problema protestante, no fue un problema católico. En este sentido ya existen estudios, digamos, diría yo, definitivos, especialmente por parte de 2 prestigiosísimos académicos. Uno es Jaime Contreras, con quien tuve el gusto de compartir varios momentos en Madrid, y él escribe en coautoría con un danés que se llama Henningsen. Y estos hombres estudiaron todos los procesos y son tenidos como los más, digamos, como los máximos expertos en cuestión de brujería y en cómo cada cultura, digamos, abordaba el asunto. Y por hacer el cuento corto, ellos dicen, y luego es reconocido por historiadores protestantes y avalados estos estudios, que en solo un siglo, del siglo XVI al siglo XVII, en las regiones protestantes se ejecutaron a 200.000 personas, en su mayor parte mujeres, por el delito de brujería. Ahora bien, si uno va a revisar las regiones católicas,
donde estaba la Inquisición, no llegan a 100 las presuntas brujas ejecutadas. Y claro, se preguntan cómo puede ser 200.000 en un lado, 100 en otro, en 350 años. Dependiendo del autor puede variar, algún autor dice 200, 100, pero en definitiva es un número insignificante en comparación al castigo sistemático, a la quema sistemática de los protestantes. Y es muy interesante la explicación que da, porque el protestante, supersticioso como es, creía que cada persona que se tenía como brujo o bruja, efectivamente tenía el demonio adentro y era, una persona que no se podía recuperar. Entonces, ¿cuál era la pena? Se la quemaba viva. O sea, el castigo de quemar vivos a las personas era un castigo protestante. En las regiones católicas, el castigo, la pena de ejecución, era mediante el garrote o ahorcamiento, que comparado con la quema viva de una persona me parece que es mucho más humana. En definitiva. Y en cambio, ¿cómo procedía la Inquisición católica? Porque lo bueno de la Inquisición es que todo está regulado, existen manuales, normativas. Por ejemplo, hay varios manuales, algunos creo que están incluso disponibles gratuitamente por internet, que se llaman Manual del Inquisidor o Manual de los Inquisidores, donde así se dice cómo se debe, actuar frente a determinadas situaciones o delitos. Bueno, ¿y qué se dice allí con respecto a la brujería? Lo que dice básicamente es que lo que creía el católico es que el que se decía brujo era un simple loco. Y uno no puede matar a un loco. Tiene que intentar ayudarlo, reencauzarlo. Y esa diferencia de concepción con respecto a estas brujas o supuestas brujas, con respecto al católico o del protestante, esto es lo que, deja claro por qué unos quemaron sistemáticamente 200.000 personas y en otros prácticamente no hubo personas ejecutadas por tal delito. Entonces, vamos a ver en muchos casos cómo en realidad la que actúa con sentido común y de un modo científico es la Iglesia Católica, contrariamente a lo que nos quieren decir. El caso Galileo, por ejemplo. Galileo es curioso también porque aquellos que no creen en santos ni en dogmas han llevado a Galileo a ser la figura prácticamente, una figura impoluta, intocable, un verdadero santo laico. Sin embargo, por hacer también, no me quiero extender mucho en cada una de las acusaciones contra la Iglesia, recordemos que Galileo defendía el heliocentrismo, ¿verdad? Ahora bien, el heliocentrismo no podía probar, o sea, no existían los elementos en aquel momento ni la tecnología para poder tener como absolutamente cierto aquello que decía Galileo. Entonces, ¿qué le dice la Iglesia a Galileo? Mire Galileo, enseñe el heliocentrismo, pero enséñelo como una teoría y no como una verdad absoluta, porque usted no puede probarlo hoy. Especialmente que, aparte, Galileo se apoyaba en las Escrituras. Pero entonces, esto también demuestra la libertad de cátedra que existía en aquel entonces por parte de la Iglesia Católica. Le dicen a Galileo, enseñale en la universidad como una teoría, pero no como una verdad inconcusa, porque, repito, no existían en aquel momento los elementos o la tecnología para poder probar si aquella teoría era o no cierta en este sentido. Y Galileo siempre fue un desobediente. Si uno pone un poco a estudiar, si uno incluso repasa los principales panegiristas, es decir, las personas que han escrito biografías en favor de Galileo, todos coinciden en el carácter, era un personaje muy particular, Galileo, sobre el cual pesan grandes acusaciones probadas. Por ejemplo, Galileo, él se atribuyó falsamente a la invención de muchísimos artefactos que después se descubrieron que eran de otras personas, como el del telescopio. Galileo es una persona que, por ejemplo, hasta falsificó el imprimatur para una de sus obras. O sea, fíjense hasta qué punto Galileo tenía esa ambición desmedida, una persona de un carácter muy difícil. Pero así todo, es cierto, se le iniciaron 2 procesos inquisitoriales. Ahora bien, es muy distinto el fin de la historia
al que nos quieren decir. Esto el propio Benedicto XVI, en una anécdota, él cuenta cómo un profesor liberal había quedado muy decepcionado luego de estudiar profundamente y honestamente la historia de Galileo. ¿Por qué? Porque no había habido ni morbo, ni sangre, ni torturas. Era una historia muy aburrida la de Galileo. ¿Por qué? Galileo muere de muerte natural, gozando de una pensión papal. Galileo muere reconciliado con la Iglesia. Esto es importante saberlo. En esos procesos inquisitoriales, lo único que, digamos, la única pena que él tiene es algún arresto domiciliario en una mansión. Así la describen, por ejemplo, quienes narran estas cuestiones. Fue un arresto domiciliario corto en una casona que tenía hasta sirvientes. Entonces Galileo muere muy bien, repito, muere incluso escribiendo y muere reconciliado con la Iglesia, pero no lo prendieron fuego, no lo quemaron, no lo ahogaron ni nada por el estilo, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes que esto conviene saberlo porque cuántas veces se ha querido utilizar el caso de Galileo para pretender probar un antagonismo entre la ciencia y la religión, entre la entre la razón y la religión, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes que quien actuó de modo científico, una vez más acá, es la Iglesia Católica. Hay muchos casos más con respecto a la Inquisición, pero no me quiero tampoco extender en demasía. Voy a pasar ahora rápidamente, breve revista daré sobre el proceso de conquista. Y luego ya pasamos a las preguntas. Bien, la otra gran mentira, el otro gran caballo de Troya del enemigo de la cristiandad para criminalizar nuestra fe católica es lógicamente la conquista de América. Algo que creo que está muy presente en todos nosotros, especialmente a raíz de las declaraciones, ¿no?, de AMLO, que pretende algún pedido de perdón por parte de España. Y también el presidente argentino, básicamente acá están unificados todos los payasos socialistas que tenemos en Hispanoamérica. Pero sería bueno, lamentablemente, que pudieran comprender una o dos cosas a este respecto, pero ya me voy a referir a eso. Yo siempre prefiero hablar de un proceso de liberación antes que de conquista. No porque el término conquista no pueda ser utilizado, técnicamente podríamos hablar de conquista, pero como ha ido adquiriendo una connotación indudablemente negativa en las últimas décadas, diría yo especialmente, y diría particularmente a raíz de la experiencia y del proceder que británicos y protestantes tuvieron con los indígenas en aquel mismo momento histórico del descubrimiento. Recordemos, por ejemplo, cómo eran las conquistas británicas, las conquistas protestantes. Siempre involucraban un exterminio. Yo cito muchas declaraciones de gobernadores y personas de importancia, sajones y protestantes, y estos hombres se refieren a los indígenas como una raza maldita, como una raza inferior, como una raza cultura que hay que exterminar completamente. Entonces, ¿cómo puedo yo utilizar tan ligeramente el mismo término para referir lo que sucedió en la parte hispanoamericana? Completamente opuesta con lo que hicieron los británicos y protestantes, porque aquí realmente existió una integración plena del indígena, pero ya voy a llegar a eso también. ¿Por qué hablo de gesta de liberación antes que de conquista? Porque alguno podrá objetarme, especialmente el marxista, va a decir, pero eso es una liberación desde la perspectiva eurocéntrica. No, los propios indígenas entendieron que esta intervención hispano-católica era una liberación. Lo voy a poner con un caso muy claro, con datos que están al alcance de todos, datos sobre los que no hay disputa, y nos va a permitir este ejemplo desarticular en gran parte, diría yo, el núcleo del relato indigenista anticatólico de la conquista. Datos conocidos por todos. Cortés llega
con 400 hombres más o menos. La mayor parte de ellos sin ser soldados profesionales. Bien, de un lado Cortés, 400 hombres. Algunos quieren decir 500, 600, es lo mismo. Del otro lado, un imperio de 5 o 6 millones de personas, si tomamos por supuesto los estudios, digamos, más importantes y prestigiosos a este respecto, que son los de Ángel Rosenblatt. Entre 5 o 6 millones de personas indígenas en la región mesoamericana, ¿verdad? Especialmente esta población comprende gran parte del imperio azteca y sus pueblos sometidos. Y bueno, lógicamente sabemos que los aztecas eran un pueblo esencialmente guerrero, ¿verdad? Que lograron someter a toda la región. Probablemente hayan sido el pueblo más guerrero, más fuerte militarmente de todo el continente, tal vez junto con los incas. Pero bien, la pregunta a hacerse es la siguiente, que un poco nos va a dar la llave para destrabar todo este artilugio indigenista. ¿Cómo hacen 400 hombres para vencer a 5 o 6 millones de personas? 400 tipos que básicamente ni siquiera sabían pelear. Lo tenemos, por supuesto, a Cortés, un genio militar, pero es la excepción en esta primera intervención. Y tenemos básicamente millones de entrenados guerreros del otro lado. Bueno, evidentemente puede vencer España, porque a España se alían, a Cortés se alían, una gran parte de los pueblos indígenas. Entonces, acá la pregunta a hacerse es ¿por qué? ¿Cómo puede ser que tantos pueblos indígenas se alíen a un europeo que había llegado hace 5 minutos? Bueno, evidentemente, existía un estado de opresión tal, de hartazgo tal, por estos pueblos indígenas sometidos vilmente al yugo expoliador criminal de los aztecas, porque eso era, le gusta que le guste, eran criminales como los incas, no hablo del pueblo llano, sino la clase dirigente, que dijeron, ¿cuán peor nos puede ir? Y se aliaron a los españoles contra los aztecas y vencen. Y claro, uno tiene que intentar ver hasta qué punto, evidentemente, ellos se sentían esclavizados para aliarse a los españoles. Hay varias crónicas de la época que fueron perdurando que cuentan cómo era, por ejemplo, el día a día, la vida de un indígena común y corriente, de a pie, bajo estos sistemas totalitarios indígenas aztecas. Y lo que dicen básicamente que era una existencia, la vida del indígena común, del indio común, era una existencia muy triste, fría, gris, aciaga. Era un hombre que no podía ascender socialmente, no tenía posibilidad de ascenso social porque estaba condicionado de nacimiento. Ya. Los únicos que tenían prebendas y beneficios eran aquellos hijos del emperador, de la nobleza indígena, de la casta dirigente. Ellos sí podían acceder a una educación superior. El pueblo llano solo podía acceder a alguna instrucción en manualidades y en temas tal vez relacionados a la guerra, porque en definitiva las primeras líneas en el frente de batalla eran hombres del pueblo llano, ¿verdad? Y los aztecas vivían en guerra y de la guerra. O sea, el pueblo, el hombre, era un mero engranaje en una superestructura que lo trascendía completamente, una estructura metálica. Entonces, lógicamente que este hombre, en esta existencia tan penosa, tan gris, donde incluso el Estado que regula y rige absolutamente todo, incluso el aspecto de la vida privada del individuo, separa a las familias. Al hombre lo manda a trabajar a 2.000, 3.000 kilómetros de distancia y por años no puede ver a la familia. Esto lo cuentan los propios indígenas y muchos mueren suicidándose o muchos se dan a la bebida por la tristeza de haber sido separados de su familia. Muchos de los hombres del pueblo llano son después sacrificados ritualmente. Entonces, claro, yo digo, si yo hubiera sido en aquel momento, hubiera estado en aquel momento histórico, yo hubiera sido un indio, un indígena, y así lo entendieron ellos, dicen, ven prontamente que esto no es una alianza circunstancial para vencer a los aztecas y después cada uno por su lado, no. Ellos ven, los indígenas, que les conviene, ven los beneficios tanto espirituales como materiales que se siguen
a la incorporación de este nuevo orden social cristiano. Y fíjense ustedes, por ejemplo, lógicamente que acá Cristo y la Virgen fue fundamental. Claro, ellos no pueden creer, los indios, cuando les dicen que Jesucristo, que este nuevo Dios, que el verdadero Dios, Cristo, había dado la vida por nosotros, que el propio Dios había dado la vida por los hombres. Y claro, ellos comienzan a ver sus antiguas deidades, no solo sus dioses o deidades no daban la vida por el pueblo, sino que pedía constantemente la vida de su pueblo. En cada celebración, para contentar esas deidades indígenas, para que el cosmos siguiera funcionando perfectamente, había que sacrificar decenas de miles de personas. Ese era el modo de contentar a esas deidades demoníacas. Y no lo digo yo priorísticamente. Miren ustedes, incluso en Google, pongan las principales deidades aztecas o mayas o incas y van a ver esos rostros. Son verdaderamente demoníacos, son rostros vengativos, rostros sedientos de sangre. Véanlo por ustedes mismos. Y claro, cuando llega Cristo, o especialmente la Virgen, y ven ese rostro dulce, ese rostro apacible, ese rostro maternal, claro, eso le genera, ahí está, esta querida y amada Virgen de Guadalupe, patrona de América, que tiene nuestra amiga allí. Muchas gracias. ¡Viva la Virgen! Entonces, fíjense ustedes el impacto, pónganse en el lugar de ese indígena en aquel momento, el impacto que le generó ver a la Madre de Dios con ese rostro que quiere incorporarlos a todos. Entonces, por esto es que las propias crónicas cuentan que hay sacerdotes a los que hay que sostenerles el codo por la cantidad de indígenas, de indios que pedían ser bautizados. Entonces, lógicamente, la cuestión de la religión, de un Dios que da amor, que promueve el verdadero amor, la verdadera paz, la solidaridad, era muy distinto a esos dioses vengativos. Entonces, el aspecto religioso es fundamental para entender por qué se incorporan los indios. Pero también, esto hay que decirlo, pues como sabemos, al marxista solamente le importa lo material, más allá de que, por supuesto, la izquierda tiene siempre, digamos, un mismo discurso que ellos prometen una cosa, pero cuando llegan al poder hacen cosas completamente distintas, ¿verdad? Y vamos a ver que el indígena, con España, con la Iglesia, el mestizo, bueno, primero que tiene acceso a la educación. España nos deja a nosotros más de 30 universidades de primer nivel, escuelas superiores, leprosarios, hospitales, talleres de oficios, parroquias, catedrales, magníficas obras edilicias donde no hay un yuyo. Es una cultura que quiere involucrarse plenamente en el continente, no como los ingleses y británicos, cuyas únicas realizaciones materiales son asentamientos costeros. ¿Para qué? Para poder extraer rápidamente los recursos y llevárselos a la metrópoli. No, España viene a construir acá. Para cuando Inglaterra se acuerda de fundar una universidad, en el año aproximadamente 1680, es Harvard, después me corregirán, España había fundado 13. Tuvieron que pasar 100 años más para que los ingleses se acordaran de fundar otra universidad. España había fundado 3 universidades más. Y claro, y esta es la España del siglo de oro, es la mejor España la que llega aquí a América, ¿verdad? La España de las universidades, de las innovaciones culturales, modelo cultural de toda Europa. Busquen lo que fue realmente el siglo de oro, en la poesía, en absolutamente todo. Y bueno, los indígenas, porque si algo es fundamental en esta España católica, es que es la primera vez, no existe otro caso en la historia, búsquenlo ustedes, no hay otro caso en la historia donde el conquistado, el vencido, por llamarlo de algún modo, tiene inmediatamente, ipso facto, los mismos derechos que el que lo acaba de conquistar. Desde el momento 1, desde la primera intervención de Isabel la Católica, cuando Colón le trae como obsequio 20 indios esclavizados, encadenados,
Es conocida la anécdota. Isabel se enoja muchísimo. Amenaza con encarcelarlo a Colón. Y lo reprende y le dice, no se te ocurra nunca más maltratar o encadenar a un indio, porque todos los indios, cada indio es tan hijo mío como el cristiano más viejo de Castilla. Este es el acto fundacional, la primera intervención de Isabel. Y a partir de allí se van a ir formando, orquestando toda una serie de normativas y legislaciones tendientes a la protección del indígena. No existe algo igual en la historia, especialmente si lo comparásemos con el proceder de protestantes, de holandeses, británicos, belgas, que aniquilaban absolutamente todo cuanto estaba a su paso. ¿Cómo actúa? ¿Cómo no estar orgulloso de esta España y de esta Iglesia? Los verdaderos derechos humanos realmente comienzan con España y con la Iglesia. El indio, el mestizo, tiene desde el primer momento, es igual ante la ley que el español. Son todos iguales ante la ley, pero sobre todo son, para la Iglesia, todos somos iguales en dignidad frente a Dios, ¿verdad? Entonces fíjense ustedes que, lógicamente, el indígena va viendo pronto los frutos de esta fusión, de esta unión, de este mestizaje. En 2, 3 generaciones tenemos indígenas, indios, mestizos, universitarios, algunos son profesores de escuela, intendentes, regidores, gobernadores, sacerdotes. Algunos van a estudiar al extranjero, a la metrópoli, España, y vuelven. El indígena es incorporado como un miembro pleno de la comunidad. Es un miembro pleno de la comunidad hispano-católica. Por eso digo que los indígenas hispanoamericanos, o los mestizos hispanoamericanos, deberían agradecer que quien llegó acá fue España y fue la Iglesia, porque si hubieran llegado los protestantes y los británicos, hubieran sido exterminados directamente o segregados completamente con sus prejuicios raciales. Si hubieran permanecido bajo el despótico imperio azteca, lo mismo. Si no hubieran sido exterminados, hubieran vivido generaciones y generaciones una vida de esclavitud. Hubieran vivido siendo esclavos, sujetos de menor categoría. Con España es el mérito el que eleva a uno, ¿verdad? Hay, por ejemplo, un dato muy interesante que yo siempre cito. Un geógrafo alemán muy importante, un explorador, llamado Alexander von Humboldt. Él se dedicó básicamente a viajar por todo el mundo estudiando distintas culturas, mezclándose con las culturas. Y él llega a América con muchos prejuicios contra España y contra la Iglesia Católica y enalteciendo a los ingleses, ¿no? Y a los protestantes. Y en pocos años él cambia radicalmente su visión. Él dice que no ha visto esclavitud en la parte hispano-católica y que se ha cansado de ver esclavos en la parte gringa, en la parte, británica, protestante. E incluso, da un dato muy interesante, porque después se dice que acá vinieron los españoles a explotar en las minas a los indígenas, etc. Bueno, ¿qué nos dice Humboldt? Un insospechado. Nos dice Humboldt que en el siglo XVIII el salario del indígena minero o del mestizo minero o campesino de América era más elevado que el que se percibía en aquel momento en Europa. Era más alto el salario aquí en América que en Europa. Fíjense ustedes, es que aquí, y él va reconociendo también otras ventajas que tenía el trabajador mestizo, indígena, etcétera, aquí en América con respecto a Europa. Esto va, lógicamente, echando por tierra varios mitos. Pero bueno, hagamos lo siguiente, si les parece, para que tampoco se haga la jornada insostenible para algunos, para todos. Pasemos, si quieren, a las preguntas con respecto a la Inquisición y a este tema. Intenté hacer una síntesis, pero bueno, lógicamente han quedado temas fuera. Así que si les parece, amigos, vamos a las preguntas. No sé, ¿está bien? Sí. Capaz podemos hablar así. Si alguien quiere hacer una pregunta, con voz fuerte, por favor. Sí. Porque nada más tenemos ese micrófono, entonces para que tú nos hagas favor de contestar con él. ¿Yo respondo con este? Para que tú respondas y quien guste hacerlo. Bueno, si alguno tiene una pregunta.
Sí, señor. Quisiera hacer la pregunta de, precisamente, cuando inicia la Santa Inquisición, el papel que tuvo la Santa Inquisición con aquellos judíos en España, sobre todo, que se les exigía la conversión. Y si no accedían, eran sancionados, inclusive con la vida. ¿Cuál sería alguna? Entiendo, gracias por la pregunta. No, en este sentido a nadie se le exigió la conversión, ni mucho menos si no se convertían, digamos, se les acaba la vida. No, esto no es así. La Inquisición nace porque la Inquisición es un tribunal extraordinario, digamos que difiere de los tribunales ordinarios, como los tribunales eclesiásticos, que tratan más bien cuestiones menores. La Inquisición aparece cuando hay cuestiones de una complejidad tal que se necesitan personas muy preparadas, digamos, grandes teólogos, juristas, y los inquisidores eran una especie de élite intelectual en este sentido. Y surge la llamada herejía judeoconversa, ¿verdad? Eran judíos que se convertían falsamente al cristianismo para poder, en este sentido, destruir a la iglesia por dentro. Esto lo dicen abiertamente los propios judíos. Yo cito, por ejemplo, autores como Cecil Rhodes, autor judío muy prestigioso, León Poliakov, Bernard Lazar, y ellos reconocen que en esta enemistad teológica histórica que hay entre la iglesia y el judaísmo, los judíos tenían un plan por destruir a la iglesia católica y la querían hacer implosionar. La estrategia que los judíos habían, digamos, sugerido era infiltrar a la propia iglesia para irla subvirtiendo por dentro. Entonces, lógicamente que esto generaba, digamos, un gran caos social, porque aparte, repito que la fe era lo fundamental allí, y estas personas enseñaban cosas contrarias a la fe, se ponía en juego, incluso en peligro, la armonía social. Y aparte recordemos que, digamos, históricamente los judíos nunca fueron bien vistos por el pueblo, en realidad de ninguna nación, porque todo el mundo se acuerda de la expulsión de España de los judíos, pero antes los judíos habían sido expulsados 3 veces de Francia, 2 veces de Alemania, los habían expulsado de todo el mundo. Y nadie dice nada. Ahora, cuando España los expulsa, lloran. Y realmente había razones de sobra para expulsar a los judíos en aquel momento. Hubo, por ejemplo, judíos que ejecutaron inquisidores, o sea, habían formado un verdadero ejército en este sentido, como anteriormente lo habían hecho los cátaros. No se olviden que cuando los musulmanes invaden España en el año 711, esta invasión que duró 800 años, los propios autores judíos reconocen que quienes abrieron las puertas a los musulmanes fueron los judíos. Entonces todo el pueblo miraba con mucho recelo a los judíos porque eran un pueblo, una cultura, una raza que no se asimilaba. O sea, el judío siempre fue inasimilable históricamente. Y entonces lo que sucedía muchas veces es que el pueblo salía a linchar judíos, ¿verdad? Decían, no, este es un falso converso, quiere destruir la patria, quiere destruir la religión. Y están los famosos linchamientos de judíos. Entonces la Inquisición vino a poner orden, porque dijo, no. Primero que la justicia por mano propia no es algo católico, etc. Pero dijo, no, hay que hacer un proceso justo y ver si la persona que se está acusando es verdaderamente o no un falso converso, ¿verdad? Entonces, cuando la Inquisición se establece, se acaban los linchamientos populares. Y si alguien osaba atentar contra la integridad física de un judío, esa persona era encarcelada inmediatamente. O sea, la Inquisición vino a traer orden en este sentido, pero la herejía judeoconversa fue lamentablemente un peligro real que pudo aplacarse más o menos en 20, 30 años, pero sí, surge la Inquisición por esta cuestión, pero después la Inquisición se va a ocupar de los moriscos, que pretendían hacer lo mismo, musulmanes convertidos falsamente para destruir al enemigo histórico que era el cristianismo, ¿verdad? Así que esto es importante decirlo, pero ojo, hubo también muchos judíos conversos verdaderamente que fueron grandes santos de la iglesia y que fueron grandes funcionarios y grandes obispos católicos que sí provienen del judaísmo, pero son una minoría. La mayor parte estaba, digamos, encaminada en querer destruir a la iglesia. Y bueno, lógicamente, la Inquisición como tribunal religioso, como tiene cada religión, debe proteger, en este sentido, la integridad de la fe. Y cuando una persona se convierte, pasa automáticamente a estar bajo la jurisdicción de esa religión a la que él voluntariamente se convirtió, ¿verdad? Porque recordemos que la Inquisición no podía procesar a ninguna persona que no fuera católica. Pero bueno,
Eso, gracias. ¿Quién dirige las preguntas? Yo no sé. Bueno, mi pregunta es respecto a esta segunda parte que tocamos, que es la Nueva España y la conquista, ¿no? Y es viniendo ya de como esta realidad que era, pues vaya, una Nueva España buena, una Nueva España de progreso. ¿Qué fue el hecho, la situación que provocó que empezaran estas ideas de independencia? Porque normalmente se me enseña que pues, era una Nueva España que esclavizaba y que se vivía una opresión, por eso la independencia. Entonces, ¿qué es lo que... Muy buena la pregunta, excelente la pregunta. Sí, lamentablemente a partir de los Borbones, siglo XVIII, digamos que ya la relación empieza a entorpecerse un poco tal vez, las relaciones más bien de naturaleza económica y de alguna, digamos, no sé si libertades más bien, pero cuestión económica, se entorpece un poco la relación entre la península y América. Con los Borbones empieza un poco esto, pero sin embargo, fíjate qué curioso, ¿no? Porque los propios indígenas, en su gran parte, apoyan al rey. En las luchas de las independencias, que en mi opinión las independencias fueron una completa traición a España, cuando se habla de libertadores, ¿de qué nos vinieron a liberar? Si aquí realmente, digamos, por supuesto, hay momentos de mayor prosperidad, mayor bonanza, otros de menor, pero incluso siendo los Borbones, creo yo, creo que era un mal gobierno, el de Fernando VII, pero acá lo que yo digo siempre es, un mal gobierno no amerita la secesión de tu patria, porque en aquel momento todos éramos españoles, mestizos, americanos, como queramos. Y vos fíjate que los indios, en su mayor parte, los indios defienden al rey, ¿verdad? Esto es importante decirlo, y no los independentistas. O sea, los indios defienden siempre al rey y a la iglesia. Esto la verdad que es una lealtad muy grande por parte de muchos pueblos indígenas, ¿no? Y que aparte, y no ha habido, fíjate vos que no ha habido levantamientos de pueblos indígenas en la época española. Puede haber alguna excepción, nada más. Pero vos me decías, ¿y por qué? ¿Por qué inicia o qué fue el hecho que inició la independencia? La independencia. Bueno, creo que en gran medida, lamentablemente, es la influencia de la Revolución Francesa y de esas ideas, ¿verdad?, antimonárquicas, especialmente anticatólicas, pero lógicamente que estuvo siempre Inglaterra y la masonería detrás, ¿no? Inglaterra siempre, porque digo yo, desde México hasta Tierra del Fuego, Argentina, somos una misma nación. Si ustedes lo piensan bien, ¿qué es lo que realmente diferencia, esto lo digo siempre, a un mexicano, de un boliviano, de un argentino, de un colombiano? ¿Qué nos diferencia? ¿Algún acento? ¿Alguna comida? Yo digo, por ejemplo, fíjense ustedes, en las propias capitales, en Argentina, en Buenos Aires, la gente es muy distinta a la del norte. Étnicamente la gente es distinta, tiene costumbres distintas, a veces ni se les entiende lo que quieren decir. O sea, las comidas son distintas y en México pasa lo mismo. La gente del DF, o sea, cada estado tiene su propia particularidad. Lo que quiero decir es que no hay diferencias sustanciales entre mexicanos, colombianos, argentinos, etc. No hay diferencias sustanciales, tenemos un mismo pasado en común, tenemos lo más importante, el idioma, las instituciones, sobre todo la religión, ¿verdad? Entonces, lo que siempre ha querido hacer Inglaterra justamente es divide y reinarás. Y vino a balcanizar y apoyó todas las tentativas independentistas. Entonces, yo creo que eso fue un proyecto, por lo menos hay varios documentos, por lo menos con respecto a varios libertadores, del apoyo de la masonería y de Inglaterra al fraccionamiento, a la división de esta gran patria hispanoamericana que éramos nosotros. Esa es mi opinión. Sí. Mi pregunta es por qué la monarquía española expulsó a los jesuitas de toda América y se fueron, tomando en cuenta que en aquella época Puebla era la capital de los jesuitas, porque había más de 170 monjes jesuitas, habían fundado la Universidad de Puebla, etcétera, etcétera. Había dos ciudades, una en Europa que no recuerdo, y Puebla, que era donde había más jesuitas. ¿Por qué? ¿Fueron las razones humanas? Etcétera, etcétera. No sé.
Muy buena la pregunta. Yo creo que fue uno de los primeros, de los principales errores de los Borbones. Los Borbones, para mí, en mi opinión, en su mayoría, hay alguna diferencia entre Borbones, pero son ineptos realmente. Me parece que más ambiciosos, con menos apego a la tradición, y fue un error. Yo creo que más bien se debió a cuestiones humanas, en este sentido, a cierta tal vez envidia del poder que iban adquiriendo los jesuitas, ¿verdad? Y la influencia que iban teniendo los jesuitas aquí en el continente, y me parece que el Borbón lo vio tal vez como una amenaza. Creo que fue un gran error la expulsión de los jesuitas por todo lo que venían haciendo, los proyectos de las reducciones, civilizando a todos los... Porque es más fácil civilizar, digamos, a un pueblo que está centralizado, ¿verdad? Porque indudablemente el Imperio Azteca era un pueblo ordenado, era un pueblo con cierta disciplina, era un pueblo que tenía cierta tecnología, ¿verdad? Es indiscutible. Yo creo que los aztecas fueron, de todas las culturas indígenas, fueron sin dudas los más avanzados. Pero es más fácil cuando ya ese pueblo está acostumbrado a esa centralidad. Ahora bien, con los indios que están dispersos, era muy difícil ahí poder lograr, digamos, acercarlos e incorporarlos. Y las reducciones jesuíticas justamente lograron todo eso, los ayudaron a vivir en comunidad y a integrarse a ese proyecto. Entonces, que hayan expulsado a los jesuitas, me pareció creo que históricamente quedó como una de las estupideces más grandes hechas por los Borbones. Pero creo yo, si usted me pregunta, no lo sé a ciencia cierta, pero que más bien fue por cuestiones, limitaciones humanas, diría yo. La verdad no lo sé. Con el tema de los jesuitas lo ignoro. Es posible, pero... Hasta donde yo supe era por eso, por los masones. No sé bien cómo describirlo, pero los masones tuvieron que ver en eso también. Bueno, es posible, habría que estudiarlo, qué influencia tuvieron, pero bueno, sin duda es que la masonería siempre estuvo más cerca de los Borbones, ¿no? que de los Austria. Así que habría que investigarlo, señora. Está bien. Sí, señor, había levantado la mano. Sí, un comentario en cuanto a que en muchas ciudades ha habido exposiciones de aparatos de tortura de la Inquisición. Cuando uno va y se percata de que no era una Inquisición católica, sino era de varios países que eran protestantes. No sé si pudieras profundizar un poco en usted. Sí, es muy buena la pregunta, es cierto que es un tema vital que no abordé. La cuestión de la tortura, sí, por supuesto que desaconsejo completamente que vayan a estos, digamos, estos lugares presentados como museos de la Inquisición. Pueden ir o para reírse o para prenderlo fuego, realmente. Es una de esas dos cosas, o las dos cosas, no necesariamente en ese orden. Entonces, eso lógicamente que es un absurdo completo. Lo voy a hacer, bien didáctico. Con respecto a la tortura, digamos, bueno, primero hay que contextualizar, ¿no? Tenemos que meternos en aquellos tiempos y no hay que juzgar con categorías modernas varias cosas del pasado. Recordemos que los propios griegos enaltecieron la tortura y tenían a la tortura como, digamos, como una prueba legítima, ¿verdad? Lo confesado bajo tortura era incorporado automáticamente al proceso. Ahora bien, pero la Inquisición se manejó de un modo muy distinto. Primero que solo el 0.7% de todos los procesados, 0.7%, fue sometido a algún tipo de tormento, ¿verdad? No por la Inquisición, sino por el Estado. Ahora bien, lo interesante acá es lo siguiente. Repito, yo siempre tomo casos protestantes, judíos y de otros lugares donde sí se ejecutaba directamente, se torturaba y se podía torturar por días a la persona. En cambio, en las regiones católicas había ciertas normativas que incluso pueden ver en las normativas publicadas en aquel entonces por la Inquisición que hoy pueden revisar. Primero, la tortura no podía durar más de 15 minutos. Había un reloj en el cuarto. No podía ponerse en peligro no solo la vida de la persona, sino tampoco la integridad física, digamos, de sus extremidades. O sea, no podía hacerse nada que pudiera causar un daño permanente en la persona. Se permitían solamente dos tipos, básicamente, de tormento, de tortura, fueron, digamos, autorizados, que eran de los más benignos en la época. Uno es el llamado submarino, depende del país, que incluso hay países que lo siguen utilizando hoy en día. La propia Inglaterra, Estados Unidos, salieron informes desclasificados donde continúan utilizando el submarino. Me ponen boca arriba, a mí me ponen como unos trapos en la boca
y después me van tirando agua, galones de agua, de modo de irme generando una sensación de ahogamiento. Ese es uno. Y el otro es el famoso potro. A uno le atan las extremidades y lo van estirando, estirando, estirando hasta cierto punto, pero sin causar, repito, un daño permanente. Esta regulación o normativas del empleo de la tortura no existía en ninguna otra región, ni por supuesto en ninguna otra religión. Los judíos podían torturar, los protestantes torturaban también. Es decir, fueron poquísimos los casos de tortura. Y hay algo importante acá con respecto a la parte procesal que debía haber comentado. Si una persona, digamos, dice algo bajo los efectos de la tortura, cuando lo están estirando, por ejemplo, esa persona debe ratificar sus dichos 24 horas después frente a personas ajenas al tribunal. Si la persona rectifica lo dicho bajo la tortura, es decir, si la persona dice algo distinto a lo dicho originalmente, no puede agregarse lo dicho bajo esos efectos al proceso, ¿verdad? Esto era muy distinto porque, por ejemplo, los estados civiles permitían incluso la tortura preventiva, algo increíble. O sea, primero te torturaban, después te preguntaban. Una cosa increíble. Y era así, efectivamente. Y por supuesto que no existían normativas en este sentido. Por eso que lo de la Inquisición, lo que la Iglesia Católica obligó a los estados, por lo menos, a suavizar gran parte de las costumbres de la época, bueno, esto es para mí muy, digamos, destacable. Usted me había preguntado algo más de la tortura, perdón. ¿Era eso? No sé si me estoy olvidando. ¿Sí? Son muy pocos los casos, se permitían... Lo que ustedes ven en esos pseudomuseos de la Inquisición son todas esas torturas rebuscadas, jamás existieron, más que en la cabeza morbosa de algunas personas. Y gran parte de estas torturas rebuscadas, sádicas, eran propias de los ingleses que aplicaban contra los católicos, especialmente en la Torre de Londres. Esto lo reconocen, repito, los propios historiadores protestantes, y creo que la propia Elvira Roca también esto lo menciona. Así que eso con respecto a la tortura. Bueno, tengo un poco de varias preguntas, a ver si puedo abusando rapidito. Sí, rapidísimo, nada más. A ver, ¿se puede decir que entonces la reina Isabel la católica era una buena reina y que en realidad todo lo que sabemos acerca de la Inquisición y acerca de la conquista pues, está lleno de mentiras? Realmente cambiaron la historia para que nos avergonzáramos, como dices, y para que creamos todo lo contrario a lo que fue la conquista. Entonces, partiendo de esto, te pregunto dos cosas concretamente. Uno, los documentos que revisaste en Francia y España tienen esta información que nos estás diciendo de lo que sí fue realmente la conquista y lo que realmente fue la Inquisición. O sea, ¿tú lo revisaste? Esa sería mi primera pregunta. No, vamos de a una, porque si no después me pierdo. Sí lo revisé y en este sentido, por supuesto que uno no va a cotejar los 200.000 procesos, pero uno va cotejando, por ejemplo, y va constatando algunos archivos que otros autores fueron, por ejemplo, publicando. Sí. Y lo segundo es, podríamos decir que en relación a la conquista, con este panorama real, nunca lo había pensado. 400 conquistaron a millones, pues estaba loco. Entonces, cuando ellos se sienten tan dominados, lastimados, incluso usados para sacrificios, etc., y viene la Virgen María, podríamos decir que la verdadera conquista, evangelización, viene de la ternura de la Virgen María, porque ellos se sienten rescatados, salvados. ¿Será como una conclusión que podríamos decir de la conquista? Coincido plenamente con lo que estás diciendo. Yo creo que no puede ponerse en palabras el impacto que esa imagen generó. Sí, yo lo sintetizaría exactamente como vos dijiste. Incluso hubiera utilizado la palabra que vos usaste, ternura. Esa ternura fue la que los... Sí, coincido plenamente. ¿Podrías darnos algunos nombres de libros o autores que sí digan la verdad? Porque en realidad no sabemos y leemos lo que nos ponen. Mire, uno de los primeros que leí es un gran historiador mexicano que se llama Alfonso Juncos. Él tiene un libro bastante viejito ya, pero que es excelente, que se llama Inquisición sobre la Inquisición. Sobre estos temas hay varios libros. Bueno, les voy a decir algunos que ustedes incluso los pueden bajar de modo gratuito por internet, que son obras maestras.
Uno es Ramiro de Maeztu, Defensa de la Hispanidad. Ramiro de Maeztu. No se preocupe que si no se llega a anotar, después me lo pregunta, yo se lo escribo. Así que no se preocupe. Ramiro de Maeztu, Defensa de la Hispanidad. Hay otro que se llama La leyenda negra, de Julián Juderías. Es un premio que recibió numerosas distinciones a comienzos del siglo pasado. ¿Qué más tenemos? Bueno, Manuel García Morente, otro gran hispanista. Después tenemos incluso algunos catedráticos norteamericanos muy buenos, como Philip Powell. Hay un libro que es de divulgación y que la verdad que fue bastante conocido, que se llama Árbol de Odio, Tree of Hate. Árbol de Odio, Philip Powell. ¿Okay? Son libros de divulgación que por lo menos van esclareciendo algunas cuestiones básicas. Hay uno muy bueno sobre la situación también precolombina, ¿no? Del padre Iraburu. Siempre me olvido cuál es el nombre del padre Iraburu. ¿Alguien lo conoce, el padre Iraburu? Español, muy bueno. Bueno, no sé si es José. Bueno, padre Iraburu, pongan Hechos de los Apóstoles. Es una obra grande, pero que también narra mucho de lo que sucedía antes de la llegada de España y de la Iglesia. Son muchísimos libros. Thomas Walsh, otro gran catedrático norteamericano. Bueno, hay realmente muchos, no terminaría más. Bueno, en la bibliografía de mis libros, ahí van a ver algunos casos. En cuanto a las instituciones de la Nueva España, ¿qué tanto tenían que ver las intendencias y las encomiendas con la Inquisición? Ah, ok. Vamos por esa. No estaban necesariamente vinculadas. Y era Sí. también un proceso de profundización del proceso, ¿verdad? ¿Qué tanto se tardaba? No entiendo. Decías que eran 15 minutos de tortura. Sí. ¿Y qué tanto tardaba el juicio, digamos? Y que depende. Había juicios que podían tardar años, otros podían tardar meses, es dependiendo de la cantidad de evidencia que existiera sobre determinado caso. Cristian, buenas tardes. Oye, ¿en dónde insertas tú, si bien señalaste que los aztecas tenían sus castas, y lo sabemos, dónde insertas esto que heredamos de alguna manera en América, racismo, clasismo y esclavitud? Actualmente se viven en diferentes modalidades, pero subsisten. ¿Cómo lo explicarías actualmente? ¿Por qué subsiste? Bueno, la esclavitud habría que ver en dónde subsiste la esclavitud. ¿Perdón? ¿En dónde subsiste la esclavitud hoy? No, pues bueno, mira, yo te voy a decir, yo soy del norte del país o del centro-occidente y se viven tres Méxicos diferentes. México norte, te explico rápido, México centro-occidente y México sur. El último reducto indígena, los españoles lo recorrieron al sur-sureste, que es a partir de aquí hacia abajo. Y entonces hay estudios muy serios de sociólogos donde establece que se vive más el servilismo, lo que usted diga, lo que usted mande, de aquí para abajo. Y en el centro occidente y en el norte no, entendemos como el borde de los estadounidenses, pero subsiste todavía. Ah, el racismo, dice usted. Claro, racismo, clasismo y de alguna manera la esclavitud, por supuesto. Si ya lo ves en los escenarios socioeconómicos, sí hay otro tipo de esclavitud, bajo salario, etc. Sí, es otro tipo de esclavitud. Sí. Claro. Sí. Pero, ¿racismo usted me habla aquí en México o en general? No, pues yo te hablo de mi país. En mi país hay también. Es posible. Le digo la verdad, claro, yo no puedo hablar con gran conocimiento de causa. Claro, yo no he visto, pero indudablemente puede haber algún racismo, pero yo la verdad es que no lo he visto, así que no podría responderle. Seguramente exista. Lo de esclavitud, servidumbre, bueno, en todos los países me imagino que siempre hay personas que lamentablemente son explotadas. ¿De dónde viene esto? La verdad es que no lo sé. Sé que incluso entre los propios indígenas existía racismo. Por ejemplo, los aztecas tenían a los tlaxcaltecas como una raza inferior y lo decían abiertamente. Uno era un poquito menos morocho que otro y eran nazis indígenas básicamente. Porque después dice que solo los blancos son los que discriminan en este sentido por cuestiones de piel, y la esclavitud era una institución para los propios indígenas también. O sea, la esclavitud, los aztecas eran esclavistas completamente, como lo fueron los incas y como también lo fueron los europeos en el momento, por supuesto. Pero no sabría decirle, disculpe, ¿por qué? Porque no conozco tampoco la situación de aquí. Está bien, gracias.
No, a usted. Quizá pudiera ser a lo mejor parte de la naturaleza humana, no propiamente De la conquista. ¿no? Sí. O sea, el ser humano tendemos a ser o sentirnos más que otros. Sí, naturaleza caída, puede ser, ¿eh? Sí, sí, es cierto. Lamentablemente siempre buscamos un modo de o de pelear al otro o de querer creernos superiores, si no es por la raza, es por el dinero, por la clase social. Pero lamentablemente esto que puede pasar en México también pasa en Argentina. Creo que de algún modo u otro pasa, porque si no es por un tema racial, es por un tema de dinero, ¿no? Y sí, tal vez la explicación más sencilla y me parece más razonable es la que vos dijís. Me parece que, porque digamos, la Iglesia no promovió ni el racismo, ni España en este sentido, entonces digamos no habría... Bueno, es cierto que en los países británicos protestantes, para mí, sí, hay una cuestión más de prejuicio racial. Para mí, ahí lo puede haber. Perdón, si te recuerdo, aquí en México los españoles, los criollos, entonces se convirtieron en hacendados, Claro. y de ahí se estableció un sistema socioeconómico donde había dominación, esclavitud y explotación del ser humano por el ser humano. Y eso es en todo el mundo, pero sí no es lindo. No es lindo que esto exista. Inclusive, te digo, con algunos países del cono sur también establecen a veces un poquito de superioridad, y ya es un tema como más de familia y de usanzas, claro, pero sí sucede, y eso pues no es tan lindo, ¿no? No, es verdad, igual creo que también cada país tiene lo suyo, porque a veces suele acusarse muy ligeramente a los argentinos de creerse superiores, y es una mentira absoluta. Y no lo digo yo por ser argentino, pues yo he conocido gente buena y mala en todos lados, porque a veces quieren hacer ver a los argentinos como si hubiéramos inventado nosotros la soberbia. Es cierto que la gente de la capital es distinta, es más ruidosa, pero creo que cada país tiene sus cosas en favor y cosas en contra. Por ejemplo, lo que yo destaco mucho de México, que no lo he visto en otro país, en menor medida lo he visto en Colombia, pero nunca he visto, digamos, pero generalmente acá, sin importar religión, bandera política, nunca he visto gente más educada en mi vida. Todos te saludan, te dicen hola. Yo no podía creer, vas a comer y vos no conocés a la gente que está al lado tuyo, buen provecho, ¿cómo le va, señor? Paz. Una cosa increíble. Yo no he visto educación de la gente, pero gente común. No he visto educación como la que existe acá. O sea, bueno, así quisiéramos tenerla. Bueno, pero seguramente cada uno debe aprender alguna cosa del otro, ¿no? Pero bueno, disculpe, es lo que puedo decirle. En eso nos rescata la iglesia, en eso nos rescata. Sí, totalmente. Vale, gracias. No, por favor. Sí, no sé. Rápido, otra preguntita. Sí. ¿Qué nos puedes decir de la reina Isabel la Católica? Porque hay historias muy negras también acerca de ella, incluso que si era hija de tal por cual, pero tú que has estado estudiando y que has leído documentos más reales, realmente, ¿qué nos puedes decir de la reina Isabel la Católica? No, realmente que creo que un poco lo que sabemos bastante que es, no sé cuáles serán todas las leyendas negras que se habrán inventado sobre Isabel, pero que fue una reina muy virtuosa, que Dios quiera que pronto sea canonizada, ¿verdad? Creo que sierva de Dios por el momento. Y que, ojo, tengamos cuidado también con las series, porque lamentablemente mucha gente aquí promueve series como aquí digo, en Argentina, los católicos en general, en todos lados del mundo, se quedaron maravillados con la serie Isabel, que a mí me parece realmente un espanto. Más allá de alguna cuestión específica, Isabel es básicamente una maquiavélica, muchas veces, y aparte cómo queda la iglesia parada. Yo había escenas que no podía creer, escenas que muestran orgías entre sacerdotes, un pontífice que está teniendo una relación sexual, pero me daba ganas, pero yo no puedo creer como haya católicos que defiendan la serie Isabel, pero es inconcebible. Pasa que, claro, lamentablemente estamos nosotros tan acostumbrados a que se nos ataque tanto, que vemos una cosita rescatable y decimos, bien la serie Isabel. No es una basura la serie Isabel, es una basura completa. Es propaganda completamente anticatólica, Pero lo que yo puedo decirte es que, bueno, creo que fue la reina más virtuosa lejos que hemos tenido, ¿verdad? Y es el mejor ejemplo cuando después vienen estos pañuelos verdes, estas impresentables, a decirnos que ustedes oprimieron históricamente a las mujeres. Y yo le digo, a ver, ¿cuál era la persona más poderosa del mundo en el siglo XV? Una mujer. ¿Cómo se llamaba? Isabel la Católica. Basta, se acabó la discusión. Le digo, nombrame, porque vienen los indigenistas a decirme
que ustedes oprimieron. A ver, nómbrame una mujer indígena, una, que haya ocupado alguna posición de importancia en alguna cultura indígena importante. No existe, no existe, porque la mujer siempre fue un objeto de trueque. Yo en este sentido cito muchas historiadoras feministas, incluso provenientes del marxismo, que terminan reconociendo que la mujer nunca estuvo más oprimida que bajo los sistemas indígenas americanos, ¿verdad? Bueno, eso tengo un capítulo en el libro, pero fíjense, el propio Cortés, digamos, Malinche había sido vendido 3 veces por los propios indios, a Cortés se la terminan regalando, básicamente, era un objeto de trueque. Tenías que pagar unos tacos, dale a mi mujer, así era. Entonces, ¿de qué nos vienen a decir a los católicos, verdad? Pero bueno, hay muchísimas incoherencias en el relato indigenista anticatólico, como por ejemplo, no entiendo cómo los homosexuales van junto a los indigenistas, cuando si la homosexualidad fue castigada por la gran mayor parte de las culturas indígenas con la muerte. Había incluso una distinción entre el homosexual pasivo y el activo. El pasivo, por considerarse lo más corrupto, se lo torturaba primero. Hay crónicas de los propios emperadores, por ejemplo el emperador de Texcoco, aplicando él mismo la ejecución, la pena capital, a su propio hijo por homosexual. Es decir que cómo marchan juntos esos grupos no se entiende, ¿no? Por eso es tan importante conocer la verdadera historia en algunas cuestiones y hacerlos entrar en contradicción a estos hombres y generarles por lo menos alguna inquietud, ¿verdad? Pero bueno. Pues muchas gracias, Cristian. Les recordamos, en la parte de atrás están a la venta los libros de Cristian si gustan profundizar en los temas que hoy nos vino a platicar. Tiene 2 tomos del libro 1492, donde habla sobre estas cuestiones del hispanismo. Su libro de la Inquisición, un tribunal de misericordia. Y el tercer libro, que es la Escuela de Frankfurt. ¿Es correcto? Entonces, bueno, están allá en la parte trasera. Y agradecemos también el donativo generoso que hicieron con los organizadores. Y los invitamos de igual manera hoy a las 5 de la tarde, la conferencia sobre marxismo en contra de la Iglesia Católica. ¿Es correcto el título, verdad? Sí, sí, sí. Pues un fuerte aplauso para Cristian. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. La verdad que hay que seguirlo en sus redes sociales. Tiene videos en YouTube, vaya, no tienen desperdicio. Hay uno que me gustó mucho que se llama Hispanidad para Dummies, algo así. Ah, sí, Hispanidad para tontos, sí, algo así. Ese está muy bueno, la verdad. No, maneja unos datos impresionantes. Entonces, vean sus videos. Digo, nada más para que se den cuenta quienes no tienen la oportunidad de conocer a Cristian, uno de sus libros está prologado por el padre Olivera Rabasi. Entonces, imagínense del nivel que estamos hablando del autor y de la persona que tuvimos hoy enfrente de nosotros. Además, su humildad de no mencionar sus propios libros, pero ahí están las fuentes bibliográficas. O sea, quieren conocer o ampliar lo que platicamos hoy, lo que escuchamos hoy, ahí están. O sea, él nos lo pone ahí a disposición. Muchísimas gracias, Cristian, y muchas felicidades. Gracias por estar en Puebla. Muchas gracias. Nos vemos al ratito, ¿no? Nos vemos al rato.